Luego de aquel enfrentamiento con Broly, todo parecía ir con normalidad en la Tierra, hasta que de pronto algo extraño sucedería. En la Tierra, un extraño evento estaría sucediendo. Una niebla gris cubría todo a su paso, en todo el planeta. Nuestros amigos estarían buscando respuestas, ya que las plantas estaban muriendo, también los insectos y algunos animales pequeños. En un momento, Bulma estaba estudiando todos los datos de la Tierra en su computadora. Goku y Vegeta llegarían para hablar con ella. «Bulma, ¿pudiste averiguar algo?», preguntaría Goku. Nada, no tengo idea de qué está pasando, solo estoy segura de que la Tierra entera está siendo afectada, diría Bulma. De pronto, Bulma recibiría una llamada por medio de su comunicador. Se trataba de Jaco. Jaco, ¿qué quieres? Estoy ocupada, diría Bulma. Supongo que estarás investigando sobre una niebla que está amenazando la vida en la Tierra, diría Jaco. Oye, ¿cómo lo sabes? Preguntaría Bulma. Porque no es solo en la Tierra, es en toda la galaxia, diría Jaco. ¿Cómo puede ser que una simple niebla ataque toda la galaxia? ¡Eso no tiene sentido! Contestaría Bulma furiosa. Bulma, escúchalo, quizás sepa algo, diría Goku. Pues es lo que sabemos. Desde la Patrulla Galáctica estamos recibiendo denuncias desde cada rincón de la galaxia sobre este tema, explicaría Jaco. Tampoco tenemos idea de qué esté pasando. Cielos, no sé qué hacer, diría Goku. Pues tendremos que preguntarle a Whis y a Bills. Son los únicos que pueden saber qué está pasando, diría Bulma. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción dormía, mientras el ángel se daría cuenta de algo inusual. Vaya, qué extraño, diría Whis, mientras apreciaba cómo los árboles perdían sus hojas. Poco a poco, la vida en el planeta comenzaría a esfumarse, mientras la niebla se hacía presente. Vaya, hace mucho tiempo que no pasaba algo como esto, diría Whis. El báculo de Whis sonaría por la llamada de Bulma. Whis, necesitamos tu ayuda, diría Bulma. ¿Es por la niebla que afecta la vida?, preguntaría Whis. ¿Cómo lo sabes?, preguntaría Bulma. Porque también lo puedo ver aquí, y sé de qué se trata, diría Whis. Despertaré al señor Bills e iremos a la Tierra. Genial, diría Bulma. Minutos más tarde, Whis y Bills llegarían a la Tierra. El dios de la destrucción aún estaba dormido, ya que partió ni bien se había despertado. Vaya, espero que sea algo importante. Tengo mucho sueño, diría Bills. Ay, señor Bills, no recuerda nada de lo que le dije, diría Whis. Pues claro que no. Te dije que me venía durmiendo en el camino, diría Bills y luego bostezaría. Whis, por favor, dinos qué está pasando, pediría Bulma. Resulta que parece que el dios de la muerte está en sus últimas, explicaría Whis. ¿Dios de la muerte?, diría Goku confundido. No sabía que eso existía. Pues sí, diría Whis. En cada universo existe un dios de la creación y un dios de la destrucción. Pero sin la vida y sin la muerte, nada tendría sentido. Espera, ¿eso no sería un dios de la vida?, preguntaría Goku. La muerte es lo que hace que los vivos sean vivos. Sin ella no existe la vida, diría Whis. De esa manera es que existe la vida. Si no hubiera muerte, nada estaría vivo, diría Bills. Oigan, los veo muy tranquilos. Recuerden que ustedes también son seres vivos, diría Bulma. Nosotros somos dioses, no estamos afectados por eso, diría Bills. El señor Bills tiene razón. La existencia del dios de la muerte afecta a los mortales, diría Whis. ¿Y eso por qué?, preguntaría Goku. No lo sé. Quizás la palabra mortal te diga algo, diría Bills burlándose de Goku. Ah, bueno, eso tiene sentido, reía Goku. Tenemos que buscar a ese dios de la muerte y ver qué sucede, diría Vegeta. Seguramente ese esté por morir y no encontró su sucesor, diría Whis. Pues tendremos que ir a verlo, encontrar a alguien. ¿En dónde estará?, preguntaría Goku. ¿Acaso quieres ser un dios de la muerte?, preguntaría Bills. ¿Qué? ¡Ni loco! Prefiero seguir siendo Saiyajin, diría Goku. Podría ser un Saiyajin dios de la muerte, diría Whis. No me convence, diría Goku. Eso le queda bien a Vegeta. Vaya, al fin dices algo inteligente, sonreía Vegeta. Vegeta, ¿de verdad quieres ser un dios de la muerte?, preguntaría Bulma. Pues se ajusta a mi perfil, diría Vegeta. Es cierto, con lo amargado que eres, la muerte para ti no será nada. Oye, ten más respeto, diría Vegeta molesto. No te estreses, o te puedes morir, se burlaría Goku. Señor Goku, no es momento de chistes, diría Whis. La vida puede dejar de existir tal y como la conocen si no hacen algo, diría Bills seriamente. Oh, lo siento, no quise tomarlo tan a la ligera, diría Goku. ¿Podrían ir de una vez a buscar ese dios de la muerte?,
Preguntaría Bulma impaciente. Pues tendríamos que ir al infierno, diría Whis. De seguro el dios de la muerte deba de estar allí, ya que es donde tiene su templo. Goku y Vegeta serían llevados al infierno por Whis y Bills, y en busca del dios de la muerte. Goku comenzaría a toser, Vegeta tendría sueño. No me siento bien, diría Goku. Para ser sincero, yo tampoco, diría Vegeta. Si no nos apresuramos, desaparecerán, diría Whis. ¿Qué? Diría Goku aterrado. Si el dios de la muerte desaparece, no habrá muerte, no habrá vida, no habrá mortales, diría Bills. Eso significa que ni siquiera quedarán las almas, diría Vegeta. Lo ha dicho bien. Veo que es más atento que el señor Goku, diría Whis. ¿Lo ves? Eres un bueno para nada, diría Vegeta. Algunos minutos más tarde, nuestros amigos llegarían al infierno, precisamente al templo del dios de la muerte. Aquí es, señalaría Whis al templo. Hace mucho tiempo que no venía aquí, diría Bills. ¿Ustedes ya conocen al dios de la muerte? Preguntaría Goku. Claro que sí. Cuando tienes algún problema con alguien que desequilibre el infierno, me llama para que lo destruya, diría Bills. Una de las tareas del dios de la muerte es evitar el caos en el mundo de los muertos, diría Whis. Si los muertos escapan, el caos se desencadenará en el mundo de los vivos. Es como cuando el doctor Mashirito escapó del infierno. ¿El quién? Diría Bills. Fue el fantasma que destruyó cuando probó aquella comida en la tierra. Ah, sí, ese. Nunca supe cómo escapó del infierno. Sinceramente no le di importancia, decía Bills. Al entrar al templo, verían al dios de la muerte tirado en el suelo. No puede ser. Llegamos tarde, diría Goku. Si hubiéramos llegado tarde, ustedes no estarían aquí, diría Whis. Whis se acercaría hasta el dios de la muerte, intentaría asistirlo. ¿Se siente bien? Preguntaría Whis. Algo así, diría el dios de la muerte. ¿Cuánto tiempo? Takeo, diría Bills. Con que Takeo es un hombre, diría Goku. Ya estoy muy viejo. Además, alguien me ha atacado y no he conseguido un sucesor, diría Takeo. Veo que llegaron con 2 mortales. Antes de morir, por favor, escoja uno para que sea su sucesor, diría Whis. Yo seré el dios de la muerte, diría Vegeta al dar un paso hacia adelante. Un sujeto de gran carácter y mucho valor, diría Takeo. Te daré la esencia que necesitas para ser un dios y parte de mis memorias para que logres comprender qué tienes que hacer. Bien, estoy listo, diría Vegeta. Vegeta, felicidades. Serás un dios de la muerte, diría Goku. ¡Cierra la boca!, diría Vegeta. Takeo pondría una expresión extraña. Algo no le gustaba en Vegeta, y era su arrogancia. Takeo se sentaría. Con las pocas fuerzas que le quedaban, crearía una misteriosa bola de energía en sus manos. ¿Qué es eso?, preguntaría Goku. Es su esencia, diría Bills. La esencia de un dios de la muerte. ¡Vamos, apúrate!, diría Vegeta. Vegeta, puede estar por morir. Déjalo en paz, decía Goku. Ya ve, pensaría Takeo. Al final, hice todo como tenía que hacer para encontrar al indicado. Takeo lanzaría la bola de energía hacia Vegeta, pero al hacer contacto con él, la traspasaría como si le ignorara por completo. ¿Pero qué?, diría Vegeta confundido. La bola de energía llegaría a Goku. No lo puedo creer, diría Whis asombrado. No, ¿por qué a mí?, preguntaría Goku. El cuerpo de Goku comenzaría a iluminarse poco a poco. Luego, este gritaría de dolor. Sentía demasiada energía en su cuerpo. ¡Oye! ¿Qué hiciste?, diría Vegeta a Takeo. Se veía molesto con él. No eres digno de ser un dios de la muerte. Eres demasiado arrogante, diría Takeo. Takeo caería desmayado. Su cuerpo se convertiría en ceniza y desaparecería. Goku seguía gritando de dolor. El nuevo poder lo estaba agobiando. ¡Kakaroto! ¡Eres un maldito bastardo!, diría Vegeta. Whis y Bills comenzarían a desconfiar de Vegeta. No les gustaba nada su actitud. Ten más respeto. Estás hablando con un dios de la muerte, diría Bills seriamente. Lo que faltaba. Todavía recibe el apoyo de los dioses, pensaría Vegeta. Siempre estando bajo la sombra de Goku. Y ahora es un dios. ¡Estoy harto de esto! Goku caería de rodillas. Recuperaba el aliento poco a poco. ¡Cielos! Eso fue intenso. ¿Se siente bien?, preguntaría Whis. Los ojos de Goku brillarían en una tonalidad violeta por un momento, luego regresarían a la normalidad. Sí, estoy bien, diría Goku. Imagino que debes estar orgulloso. Me quitaste la posibilidad de ser un dios.
diría Vegeta. En primer lugar, no fue mi culpa. En segundo lugar, ser un dios de la muerte. No se trata de jugar a ser importante. Es algo de responsabilidad, diría Goku seriamente. Quizás fue por eso que Takeo te rechazó como dios de la muerte. ¿Qué dijiste? Preguntaría Vegeta furioso. Las miradas de Goku y Vegeta no se separaban la una de la otra. Ambos se observaban con odio. Esto no quedará así, pensaría Vegeta. Creo que será mejor irnos, diría Whis. Whis y Bills regresarían con Goku y Vegeta. El ambiente era tenso. Ambos Saiyajin no se decían palabra alguna. Al llegar a la Tierra, Vegeta se iría sin decir una sola palabra. Vegeta, ¿a dónde vas? Preguntaría Goku, pero Vegeta lo ignoraría y se iría. No me gusta nada la actitud de Vegeta, diría Bills. Goku, será mejor que estés atento. No hay problema, ya se le pasará, diría Goku. Lo importante es que ahora todo volvió a la normalidad. Nos tendremos que ir. Si tiene alguna duda, llámenos, por favor, diría Whis. Recuerde que ahora es un dios de verdad, y no solo cuando se transforma en Super Saiyajin Blue. Espera, ¿no tendría que vivir en el infierno? Preguntaría Goku. Sería más cómodo para usted, pero eso es algo que deberá de resolver usted mismo, explicaría Whis. Solo con existir ya está manteniendo el equilibrio. Sobra decir que, al dejar de ser un mortal, tendrás una gran longevidad, diría Bills. Bills y Whis se retirarían dejando a Goku en la Tierra. Todo parecía ir en orden. Mientras tanto, Vegeta llegaría a la Corporación Cápsula. ¡Vegeta, lo solucionaron! Diría Bulma. ¡No me molestes!, contestaría Vegeta de mal humor. Vaya, tú nunca cambias. No puedo creer que le hables así a tu propia esposa. Diría Bulma molesta. ¿Dónde están las esferas del dragón?, preguntaría Vegeta seriamente. Están guardadas. ¿Para qué las quieres? Preguntaría Bulma. Para nada, solo preguntaba, diría Vegeta mientras se alejaba. Vegeta, ¿sucede algo malo? Preguntaría Bulma, pero Vegeta se iría sin decir nada más. Goku llegaría a su casa y hablaría con Milk sobre su nuevo cargo como dios de la muerte. No puedo creerlo, ¿de verdad eres un dios de la muerte? Preguntaría Milk asombrada. Pues sí, sé que puede dar un poco de miedo, pero era necesario para mantener el equilibrio en el universo, diría Goku. Cariño, no puedo estar más orgullosa de ti, diría Milk. Eres un héroe. Además, ahora soy la esposa de un dios. Bueno, es verdad. Reía Goku algo avergonzado. El Kaioshin y Kibito llegarían al hogar de Goku. Señor Goku, me acabo de enterar de todo, diría el Kaioshin. Pues ahora somos colegas, diría Goku al darle la mano al Kaioshin. Vaya, nunca pensé que se convirtiera en un dios, y menos en tan poco tiempo. Déjeme felicitarlo, diría Kaioshin. Imagino que tomará el cargo con la responsabilidad que se merece, diría Kibito seriamente. Claro que sí. Aunque los recuerdos del anterior dios de la muerte son algo vagos. Creo que tendré que estar entrenando mi mente por algún tiempo, diría Goku. Me parece perfecto, respondería el Kaioshin. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba muy preocupado. No le gustaba nada la actitud de Vegeta. Lo veo más serio que de costumbre. ¿Acaso está preocupado por Vegeta? Preguntaría Whis. Me preocupa porque Takeo eligió a Goku en lugar de Vegeta, diría Bills. Entiendo que la arrogancia de Vegeta no sea digna, pero Goku, como un dios de la muerte, no lo sé. No lo siento acorde al cargo. Quizás lo mejor será estar pendientes de la Tierra, diría Whis. Aunque no creo que Vegeta pueda hacerle nada a Goku si se lo propone. Es cuestión de tiempo para que el poder de Goku comience a elevar por sí mismo al ser un dios. Sí, eso es verdad, diría Bills. Vaya, quién sabe. En cualquier momento el señor Goku le podría ganar, diría Whis. No digas tonterías, diría Bills furioso. En la Tierra, Vegeta estaba por tomar las esferas del dragón. Lo haría sin que Bulma se diera cuenta. Una vez que toma las 7 huiría con ellas. Me encargaré de Kakaroto por robarme la oportunidad de ser un dios, pensaría Vegeta. Vegeta llegaría a una montaña, lejos de cualquier civilización. Aún era de día, así que decidiría esperar a la noche, de tal forma de no llamar la atención a los demás al pedir su deseo, ya que cada vez que Shenlong es llamado, el cielo se oscurece. En la Corporación Cápsula, Bulma notaría la ausencia de Vegeta. Vaya, ese bueno para nada de nuevo desapareció, diría Bulma. De seguro se fue a entrenar por ahí y ni siquiera fue capaz de decirme qué pasó. De seguro se convirtió en un dios de la muerte y está ansioso por probar sus nuevos poderes.
Goku estaba en alguna parte de la Tierra, alejado de todo. Estaba meditando para tener más comprensión de los recuerdos que le había dejado el anterior dios de la muerte. Ahora logro comprender por qué Takeo rechazó a Vegeta. El poder de un dios de la muerte no va en la fuerza, va en las capacidades que uno adquiere. Pensaría Goku, cualquier ser con algo de rencor podría usar este poder para reclamar venganza y abusar del poder. Goku. Escucharía Goku la voz de Kaiosama en su mente. Kaiosama, ¿todo está bien? Preguntaría Goku. Tienes que venir ahora mismo, diría Kaiosama. Goku de un momento a otro llegaría al planeta de Kaiosama. ¡Santo cielo!, diría Kaiosama aterrado. Cuando me refería a que vinieras, cuanto antes, no pensé que lo hicieras literalmente. Sí, lo siento. El anterior dios de la muerte sabía hacerlo. Y ahora lo hago como si siempre lo supiera hacer, diría Goku. Imagino que estás al tanto de que ahora soy un dios de la muerte. Sí, claro que estoy al tanto. Mi cargo me obliga a saber todo lo que pasa, diría Kaiosama. Por lo menos eres más atento que el Kaioshin, diría Goku. Goku, esto es serio. Algo extraño pasa en el infierno, diría Kaiosama. Dímelo, pediría Goku. Algunas almas del infierno están escapando al mundo de los vivos y otras escapan de sus prisiones y vagan por el infierno, diría Kaiosama. Entiendo, iré hasta allí y lo resolveré, diría Goku. Espera, no lo estás entendiendo, diría Kaiosama. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku confundido. Que las almas escapen del infierno, si bien no es algo muy fácil de hacer, es lo más entendible ese deseo. Pero que escapen de sus prisiones y se queden vagando en el infierno es algo muy sospechoso, advertía Kaiosama. Si tienes los recuerdos del anterior dios de la muerte, deberías tenerlo presente. Eso significa que están planeando algo. Muchas gracias por el aviso, diría Goku y desaparecería de allí. Vaya, este Goku aún es un distraído, diría Kaiosama. ¡Kaiosama!, diría Goku al llegar. Kaiosama gritaría aterrado. ¡Goku! Por suerte ya estoy muerto. Si no me habrías matado de un infarto, diría Kaiosama furioso. A eso vine, diría Goku entre risas. Goku estiraría su mano hacia Kaiosama. La aureola encima de su cabeza desaparecería. ¿Qué? ¿Estoy vivo?, diría Kaiosama asombrado. Pues, ahora que soy un dios de la muerte, controlo la vida y la muerte, diría Goku. Recordé que estás muerto por mi culpa, así que te pagué el favor que te debía. Genial, no sabes cuánto te lo agradezco, diría Kaiosama feliz. Por cierto, ¿no olvidas algo? Sí, es verdad. Bublis y Gregory se asomarían. Ellos también estaban muertos. Chicos, también los reviviré a ustedes, diría Goku de manera gentil. Goku realizaría el mismo proceso con ambos y los reviviría. Muy bien, mi deuda está saldada, diría Goku y se retiraría de allí. Goku iría a visitar a Enma Daiyosama. Quería hablar con él. Hola Enma, diría Goku al llegar. ¿Qué quieres? Estoy ocupado, diría Enma Daiyosama. Oye, ten más respeto. Estás hablando con el dios de la muerte, diría Goku. Sí, ya lo sé. Siempre estoy al tanto de todo lo que pasa en el cielo y en el infierno, diría Enma Daiyosama. Bueno, si lo sabes todo, ¿quién atacó a Takeo?, preguntaría Goku. No lo sé, diría Enma Daiyosama. Goku se pondría molesto. Una ráfaga de ki sacudiría el templo del más allá. Algunos papeles de Enma Daiyosama saldrían volando. No te pases de listo. Dijiste que lo sabías todo, diría Goku. Oye, ten cuidado, diría Enma Daiyosama. Se supone que tienes los recuerdos de Takeo. Fíjate en sus memorias. La persona que atacó a Takeo lo hizo por la espalda. No pudo verlo, diría Goku. Necesito respuestas. Pues averigua. Mi trabajo es derivar a las almas al cielo o al infierno. El tuyo es estar vivo y eliminar las almas que escapan al mundo de los vivos, contestaría Enma Daiyosama de mal humor. Como sea, diría Goku y se iría de allí. Goku comenzaría a recorrer el infierno. Buscaba respuestas. Tengo entendido que varios seres están vagando por aquí. Imagino que los ogros deben estar en problemas, diría Goku. En la Tierra, Bulma se daría cuenta que las esferas del dragón no estaban. ¡No puede ser! ¡Alguien robó las esferas del dragón!, diría Bulma aterrada. Mamá, ¿qué pasa?, preguntaría Trunks al ver a su madre preocupada. ¡Alguien robó las esferas del dragón!, explicaría Bulma. Entonces usa el radar del dragón antes de que pidan algún deseo, diría Trunks. Ya lo intenté. Sea quien sea, si no las usó, las tiene encerradas en algún lugar donde el radar no las puede detectar, diría Bulma. Bulma quedaría pensativa por un momento. Se daría cuenta con facilidad qué sucedía. ¡Vegeta!, diría Bulma furiosa. Bulma tomaría una nave y partiría en viaje en busca de Vegeta, ya que era más evidente que él las había robado. No puedo creer que ese grandísimo tonto se las haya llevado sin decirme nada. Ya verá, en cuanto lo vea, sabrá lo que le espera, diría Bulma furiosa. Vegeta estaba meditando. Tenía las esferas del dragón cubiertas en una caja que las protegía de ser detectados de cualquier radar.
Ya estaba anocheciendo, pero aún no se decidía qué deseo pedir. Me llevé las esferas del dragón para vengarme de Kakaroto. Pero, ¿dónde está mi orgullo si uso poderes mágicos para cumplir mis ambiciones? Se preguntaría Vegeta. Aunque yo tendría que ser el dios de la muerte, no estoy seguro de qué tan correcto sea pedir un deseo que me cambie de posición con Goku. Bulma lograría encontrar a Vegeta. ¡Ahí estás, grandísimo tonto! Diría Bulma mientras aterrizaba la nave. Rayos, ya llegó la loca. Diría Vegeta de mal humor. Vegeta, ¿qué se supone que haces? Preguntaría Bulma, pero Vegeta la ignoraría por completo. Oye, te estoy hablando, no puedes ser así de descortés con tu propia esposa. Vete, estoy ocupado. Diría Vegeta. No me iré a ningún lado sin que me digas qué está pasando. Diría Bulma. Que ahora seas un dios de la muerte no te da derecho a tomar las esferas del dragón sin mi permiso, ¿entendiste? Yo no soy un dios de la muerte. Diría Vegeta. Espera, pero si no eres tú, ¿cómo se solucionó todo? Preguntaría Bulma. Kakaroto fue elegido como dios de la muerte. Diría Vegeta. ¿Qué? No puede ser posible. Pensé que el puesto era para ti. Diría Bulma algo triste. Se estaba poniendo en el lugar de Vegeta. ¡Cierra la boca! ¡No necesito tu lástima! Gritaría Vegeta fuera de sí. Vegeta. Diría Bulma tratando de comprenderlo. Bulma se sentaría a un lado de Vegeta. Quedaría en silencio por algunos minutos. ¿Tienes algún plan para usar las esferas del dragón? Preguntaría Bulma. No, aún no sé qué hacer con ellas. Contestaría Vegeta más tranquilo. Parecía tranquilizarse poco a poco. Bueno, no importa. Pidas lo que pidas, yo te apoyaré. Sonreía Bulma. Mientras tanto, Goku recorría el infierno en busca de las almas que estaban libres. Encontraría a varios miembros del ejército de Freezer, ocasionando el caos. No puede ser. Si no es Freezer, es su ejército, diría Goku de mal humor. Los hombres de Freezer verían a Goku, se aterrarían ante su presencia. ¡Ese es el sujeto que derrotó a Freezer! Diría uno de los soldados al reconocerlo. Oigan, ¿pueden explicar qué están haciendo? Preguntaría Goku de mal humor. ¡Ataquen! ¡Ya estamos muertos! ¡No nos puede hacer nada! Diría otro soldado. Todos los soldados se lanzarían al mismo tiempo hacia Goku, pero ninguno de sus ataques le harían el más mínimo daño. Dejen de intentarlo. Solo logran que me enoje más con ustedes, diría Goku seriamente, pero los soldados no se detenían. Goku con una ráfaga de ki alejaría a cada uno de los soldados de Freezer. Todos ellos caerían al suelo, pero se volverían a lanzar hacia él. Normalmente evitaría hacerles daño, pero escaparon de sus prisiones y de seguro tienen algo que ver con la muerte de Takeo, diría Goku. Goku liberaría un alma de energía que, al momento de hacer contacto con cada uno de los soldados de Freezer, los destruiría por completo. Ya ni sus almas habían quedado. Así todo estará en orden, diría Goku seriamente. De pronto, Goku recibiría un golpe por la espalda y este caería al suelo al instante. ¡Maldición! Alguien me atacó por sorpresa, pensaría Goku. Goku se pondría en pie. El golpe había sido fuerte. Aún le dolería la espalda. ¿En dónde estás?, preguntaría Goku al ponerse en guardia, pero no lograba sentir la presencia de nadie. Maldición. Sé que alguien está aquí, pero no puedo sentir nada, pensaría Goku. Un brazo saldría por su estómago. Alguien lo había atacado por la espalda. ¡Maldición!, pensaría Goku aterrado, mientras se le nublaba la vista. Al parecer ahora no había nada que el Saiyajin pudiera hacer para salir con vida de ello. Goku había sido herido de gravedad, podría ver la mano en su estómago. Goku sujetaría la muñeca para no perder al atacante, podría solo darse cuenta de que era una mano de color roja. No te irás a ninguna parte, diría Goku luego de toser sangre. La mano saldría de todas maneras, Goku caería de rodillas, estaba agonizando. Goku llevaría sus dedos a su frente y cambiaría de posición con la teletransportación justo a tiempo. Un brazo gigante había impactado en el suelo, justo en la zona donde estaba Goku. ¿De dónde salió el brazo?, se preguntaría Goku. Goku notaría que el brazo nacía de un pequeño portal. El brazo heriría y el portal se cerraría. Ahora comprendo por qué no siento su ki, pensaría Goku. Goku observaría hacia todas partes. No veía a nadie. ¡Rayos! Esta herida es fatal, diría Goku. Goku perdía sangre en gran cantidad, pero tomaría coraje para no dejarse vencer. Goku llevaría sus manos a la herida. Tras concentrar energía en ella, lograría cerrar el agujero. Aún así, estaba en pésimas condiciones. Al menos paré el sangrado, pero no
necesito curar esta herida de mejor manera, diría Goku. Un portal se abriría detrás de Goku. La mano roja volvería a salir, pero con una bola de ki preparada. La bola de ki saldría despedida directo a Goku, pero este la esquivaría justo a tiempo, aunque en el movimiento brusco sentiría una fuerte puntada en la zona de la herida. ¡Ahí estás!, diría Goku al lanzar un rayo de ki a la mano, pero esta se escondería en el portal. Tengo que salir de aquí, diría Goku. Goku usaría la teletransportación al planeta de Kaiosama. Goku, ¿estás bien?, preguntaría Kaiosama. Para ser sincero, no estoy nada bien, diría Goku. Goku caería al suelo, perdería el conocimiento. Horas más tarde, Goku despertaría finalmente. ¿Qué sucedió?, preguntaría Goku. He curado tus heridas, diría Kaiosama. Llegaste en el momento justo, perdiste mucha sangre. De ser por cómo cerraste la herida, habrías muerto. Vaya, te lo agradezco, diría Goku. De no tener los recuerdos de Takeo, no habría podido cerrarla. Si hubiera recibido el golpe siendo un mortal, estaría muerto. Goku, tendrás que abrir los ojos. El infierno está aún peor que antes, y no he podido ver quién es el causante, diría Kaiosama. Logré verlo, diría Goku. ¿En serio?, preguntaría Kaiosama. Sí, bueno, más o menos, diría Goku. Logré ver una mano roja y un brazo gigante. Movía sus extremidades a través de portales, por eso no podía sentir su presencia. Mano roja. Eso suena muy extraño, diría Kaiosama confundido. Luego de unos segundos, Kaiosama quedaría aterrado. ¡Mano roja!, diría Kaiosama. Sí, una mano roja. ¿Qué hay con eso?, preguntaría Goku. Y dijiste que tenía el brazo estirado, diría Kaiosama. ¿Sabes de quién se trata?, preguntaría Goku. Espero estar equivocado, pero si mis sospechas son ciertas, se trata del demonio Janemba, diría Kaiosama aterrado. ¿Janemba?, preguntaría Goku. Janemba es un demonio creado a partir de la acumulación de almas malignas. Posee el conocimiento de millones de seres. Eso lo hace, entre otras cosas, un gran artista marcial, explicaría Kaiosama. Ahora, deja de perder el tiempo y busca el Kaioshin. Janemba es una amenaza. Su existencia distorsiona el espacio-tiempo y anula la presencia de un dios de la muerte. ¿Cómo que anula mi presencia?, preguntaría Goku aterrado. Significa que si Janemba regresa, que haya un dios de la muerte será en vano. Janemba provoca que los vivos sean muertos y los muertos sean vivos a la vez, diría Kaiosama. De acuerdo, iré con el Kaioshin y me encargaré, diría Goku. Goku usaría la teletransportación y llegaría al planeta del Kaioshin. Señor Goku, estamos al tanto de todo, diría el Kaioshin. Oímos la conversación y sabemos que puede tratarse de Janemba. Tengo que encontrar a Janemba y eliminarlo, diría Goku. Señor Goku, no es tan fácil, diría el Kaioshin. Janemba es un ser demoníaco. Su existencia no está basada en este plano. No pertenece al mundo de los vivos y de los muertos. Por eso los demonios no son asesinados, sino sellados, diría Kibito. Creemos que su sello se ha debilitado y por eso proyecta sus extremidades a través de portales. Un pequeño portal se abriría detrás del Kaioshin. Al salir, una mano con una bola de ki apuntaba directo al Kaioshin. Goku se daría cuenta a tiempo. ¡Cuidado!, diría Goku al cubrir al Kaioshin. Goku se colocaría frente al Kaioshin. Recibiría la bola de ki cruzándose de brazos. Aún así, a pesar de cubrirse, saldría despedido lejos. ¡Rayos! ¡Es muy fuerte!, diría Goku al notar cómo sus brazos liberaban humo. ¡Kaioshin, tenga cuidado!, diría Kibito. Otro portal se crearía detrás de Kibito. La mano saldría por su pecho. ¡Kibito!, diría el Kaioshin aterrado. Goku cortaría el brazo con el filo de su mano. La mano quedaría suelta, pero aún tenía voluntad propia. El portal se cerraría, pero la mano dispararía bolas de ki hacia todas partes. Goku sacaría la mano del interior de Kibito, la arrojaría al suelo y la desintegraría con un ataque de ki. ¡Kibito! ¿Estás bien?, preguntaría el Kaioshin aterrado. Déjame ayudarlo, diría Goku al acercarse hacia Kibito. Goku trataría de cerrar la herida de Kibito, pero se daría cuenta que era demasiado tarde. Está muerto, diría Goku seriamente. No lo puedo creer. Tenemos que hacer algo para detenerlo, diría el Kaioshin. Goku tomaría el Kaioshin del brazo. Con la teletransportación llegaría al planeta de Bills. Señor Goku, ¿sucede algo?, preguntaría Whis. ¿Dónde está Bills?, preguntaría Goku. Durmiendo la siesta, diría Whis. Despiértalo ahora mismo. Su vida corre peligro, diría Goku alerta. Goku y los demás irían a despertar a Bills, aunque no sería una tarea fácil. Luego de varios intentos, el dios de la destrucción abriría los ojos. ¿Qué hacen interrumpiendo el sueño de un dios de la destrucción?, diría Bills de manera amenazante. Bills, deja de algacenear, tu vida corre peligro, diría Goku de mal humor. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Whis de mal humor. Alguien quiere matar al Kaioshin, diría Whis. Y parece que se trata del demonio Janemba. ¡Janemba!, diría Bills aterrado. ¿Cómo es posible?
Se supone que había sido sellado en el olvido. Pues resulta que esté donde esté, está creando portales que le permiten atacar, diría Goku. Son pequeños portales por donde solo saca sus extremidades, pero casi logra matarme de una herida fatal y logró asesinar a Kibito. Creo que está más que claro que deberemos de custodiar al Kaioshin si quiere conservar la vida, diría Whis. Maldición. Janemba es un demonio tipo alfa. No puede ser destruido con energía Hakai, diría Bills. Estoy seguro que fue Janemba quien asesinó a Takeo, diría Goku. Su presencia anula al dios de la muerte. Si llega a escapar, todo estará perdido. Hay una cosa que pueda hacer, y creo que a más de uno le vendrá en beneficio. En la Tierra, Vegeta acababa de llegar a la Corporación Cápsula. Bulma estaba con él. Vegeta, tomes la decisión que tomes, estaré de acuerdo contigo. Diría Bulma. Mejor guardemos las esferas del dragón. Fue una idea estúpida. Diría Vegeta seriamente. De pronto, la niebla comenzaría a aparecer de nuevo, pero esta vez más delgada que la primera vez. ¿Qué rayos? Diría Bulma. El césped comenzaría a marchitarse lentamente. ¿Acaso Kakaroto ha muerto? Se preguntaría Vegeta. No puede ser, Goku, no puede ser derrotado como si nada. Diría Bulma. Bulma trataría de comunicarse con Jaco, pero no tendría éxito. ¡Maldición! Ese bueno para nada no contesta. Diría Bulma furiosa. Janemba estaba en alguna parte del infierno. Acababa de lograr salir de su sello, que lo mantenía preso durante tantos años. Al fin, luego de una eternidad logré escapar, diría Janemba al liberarse. El infierno comenzaría a desmoronarse poco a poco, solo por la presencia de Janemba que alteraba el equilibrio. Janemba materializaba una espada, lanzaría una estocada al aire creando un portal. Al pasar por él, llegaría a alguna parte del espacio. Con que este es el plano de los vivos, diría Janemba. Tengo que encontrar a Goku de una vez por todas para lograr asesinarlo y hacerme con el universo. En la Tierra, Goku y Whis llegarían a la Corporación Cápsula. El Kaioshin había quedado en protección de Bills como medida de seguridad, ya que si él moría, Bills lo haría inevitablemente. Vegeta, al fin te encuentro, diría Goku. ¡Kakaroto! Preguntaría Vegeta confundido. Pensé que habías muerto. Todo está decayendo como cuando hirieron al dios de la muerte anterior. Hay muchas cosas que explicarte. No tengo tiempo, diría Goku. Necesito pedirte un enorme favor que solo tú puedes hacer. No haré nada si no me explicas qué sucede, diría Vegeta. Un demonio que fue sellado hace mucho tiempo escapó. Su presencia contrarrestra la del dios de la muerte como si no hubiera uno, diría Whis con simpleza. Bueno, era más fácil de explicar de lo que pensé, diría Goku entre risas. Goku, entonces, ¿todos los seres desapareceremos aunque seas el dios de la muerte? Preguntaría Bulma preocupada. No, tengo una idea, diría Goku. Necesito las esferas del dragón. ¡Qué bueno! Justamente las tenemos reunidas, diría Bulma. Janemba llegaría a la Tierra. Nuestros amigos no demorarían en sentir su presencia. No puede ser, vino hasta aquí, diría Goku. No hay duda. Jamás lo he visto, pero esa presencia tan oscura no puede ser de otra persona. Tiene que ser de Janemba. Señor Goku, haga tiempo hasta que el plan funcione, diría Whis. Goku usaría la teletransportación. Llegaría hasta la ubicación de Janemba. Oye, tú debes ser Janemba, decía Goku, hasta que Janemba lo interrumpe sujetándolo del rostro. Es rápido, pensaría Goku. Janemba estiraría su brazo, comenzaría a arrastrar a Goku por el suelo. Yo no pierdo el tiempo con presentaciones. Vine a exterminarte, diría Janemba. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. Ahora verás, diría Goku seriamente. Goku se lanzaría hasta Janemba. Llegaría con un golpe de puño en su estómago. Janemba quedaría encorvado, y es cuando Goku toma ventaja y comenzaría a golpearlo una y otra vez. En un momento, Janemba se desmaterializa por completo. ¿Acaso lo maté?, se preguntaría Goku. De pronto, Goku recibiría una patada en su nuca desde atrás que lo lanzaría lejos. Goku, Llamaría Kaiosama en su mente. No seas tonto, Janemba puede distorsionar el espacio. ¡Maldición!, diría Goku. Tienes que tener más cuidado. Es como si tu enemigo estuviera por todas partes al mismo tiempo, advertía Kaiosama. Janemba se lanzaría hacia Goku, comenzaría a atacarlo con su espada. Goku se movería de lado a lado para esquivar sus ataques, pero apenas podía contraatacar dado la gran velocidad de Janemba. Es rápido. No estoy peleando contra alguien normal, diría Goku. Goku lograría encontrar una apertura en la guardia de Janemba. Golpearía su rostro fuertemente. La cabeza de Janemba giraría 180 grados. ¡Rayos!, diría Goku por la impresión. Janemba giraría su cabeza de nuevo, como si no hubiera pasado nada. Eres un sujeto muy divertido, diría Janemba. Janemba gritaría elevando su ki. Una gran aura de energía demoníaca se manifestaría a su alrededor. ¡Maldición! ¿Qué esperan para usar las esferas del dragón?, se preguntaría Goku. Bulma estaba desesperada buscando una esfera del dragón, ya que solo tenía 6. No puede ser que hayas perdido una esfera del dragón.
¡Eres muy distraída! diría Vegeta furioso. Si no te las hubieras robado, esto no habría pasado. Diría Bulma. Será mejor que se apresuren, advertía Whis. Ese demonio es mucho más fuerte que Goku. Si sigue así, Goku eventualmente morirá. Vegeta quedaría de rodillas. Bulma se sentiría mareada. Vaya, la presencia de Janemba cada vez es más fuerte, diría Whis algo preocupado. Goku tendría problemas para resistir la pelea. Janemba se trataba de un enemigo fuera de su imaginación. Poco a poco, Janemba castigaría duramente a Goku. Los árboles irían perdiendo sus hojas poco a poco. Los insectos morirían. Toda la vida se estaba perdiendo, mientras que en el más allá, todo era un caos. Los muertos escaparían de nuevo al mundo de los vivos, mientras que Bulma seguía buscando la esfera del dragón desesperadamente. ¡Aquí está el radar! Diría Vegeta al encontrarlo. Por Dios, ¿por qué lo dejaste tan lejos? Preguntaría Bulma furioso. ¡Cierra la boca! Hay que encontrar la esfera del dragón cuanto antes. Diría Vegeta. Vaya, me están poniendo nerviosa a mí con tanto alboroto, diría Whis. Whis golpearía el suelo con su báculo. La esfera del dragón se asomaría hacia él. Whis, ¿por qué no dijiste antes que podías hacer eso? Preguntaría Bulma. Nunca me lo pidieron, diría Whis. Recuerden que soy un ser imparcial. ¡Bulma! ¡No hay tiempo! Pide deseo mientras voy con Kakaroto. Diría Vegeta mientras elevaba su ki para salir volando. Vegeta iría en viaje para apoyar a Goku, aunque se sentía bastante fatigado por la presencia de Janemba. Muy bien, no hay que perder el tiempo. Diría Bulma. Bulma saldría al exterior, invocaría al dios dragón al llegar con las esferas del dragón. Vegeta llegaría con una patada sobre Janemba, pero no le haría el más mínimo daño. Vegeta, ¿qué tanto demoran? Preguntaría Goku, quien se veía bastante herido. ¡Cierra la boca! Diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin, ya que no le daban las fuerzas para transformarse en Super Saiyajin Blue. Vegeta se lanzaría con todo hacia Janemba. Lo golpearía con todo en su pecho, pero sus golpes no serían nada efectivos. Janemba comenzaría a reírse, ya que sabía que Vegeta solo perdía el tiempo. ¡Quítate!, diría Janemba al golpear a Vegeta y lanzarlo lejos. Vegeta saldría despedido lejos, perdiendo su transformación. ¡Vegeta! Diría Goku al lanzarse hacia Janemba. Goku atacaría a Janemba, pero el demonio lo sujetaría del cuello. Janemba haría crecer enormemente su brazo, levantaría a Goku varios metros y luego lo haría golpearse contra el suelo. Goku trataba de liberarse, pero la fuerza de Janemba era demasiada. En un momento, un disco de ki cortaría el brazo de Janemba liberando a Goku. Se trataba de Vegeta, que lo había salvado con las fuerzas que le quedaban. ¡Bastardo! ¡Aún no acabé contigo! Diría Vegeta agitado. El cielo se oscurecería por completo. Janemba no entendía qué pasaba. ¿Desde cuándo se oscurece tan rápido?, se preguntaría Janemba. Eso es, lo lograron, diría Goku aliviado. Bulma estaba lista para pedir su deseo al dios dragón. Deseo que Vegeta se convierta en un dios de la muerte. Diría Bulma. Lo siento, no puedo cumplir ese deseo. Tendrás que pedir otra cosa, diría Shenlong. ¿Pero por qué no puedes? Preguntaría Bulma aterrada. Mis poderes no son suficientes para crear un dios. Aún menos a uno de alta jerarquía como un dios de la muerte. Tendrás que pedir otra cosa, explicaría Shenlong. Bulma caería de rodillas. Sentía que todo estaba acabado. No puede ser. Las esferas del dragón no sirvieron para nada. Diría Bulma al comenzar a llorar. Mientras tanto, Whis estaba con su báculo en comunicación con el Kaioshin. ¿Y bien? ¿Cómo va con eso?, preguntaría Whis. Ya hemos reunido todas las esferas del dragón, diría el Kaioshin. Espera, ¿qué? Diría Bulma. ¿Qué diablos está pasando? Como no encontraban las esferas del dragón, hablé con el Kaioshin sobre sus planes. Le pedí que fuera al planeta Namek y buscaran las esferas del dragón allí, diría Whis. Whis, eres genial. Diría Bulma. Además, hablamos con el patriarca. Con algo de mi ayuda modificó al dios dragón para que pueda convertir a Vegeta en un dios de la muerte, explicaría el Kaioshin. Porunga había sido invocado por el Kaioshin finalmente. Goku y Vegeta estaban siendo torturados por Janemba. Estaban a nada de ser acabados. Deseo que Vegeta se convierta en un dios de la muerte, pediría el Kaioshin. Ese deseo es muy fácil. Puedo cumplirlo, diría Porunga. Janemba sujetaría a Vegeta del cuello, lo levantaría a lo alto del cielo y trataría de azotarlo contra el suelo. En ese momento, Vegeta sentiría algo distinto en él. ¡Lo hicieron!, diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, lograría liberarse de Janemba. ¡No puede ser!, diría Janemba furioso. Vegeta aún estaba herido, pero podría sentir su nuevo poder. Así que eso se siente ser un dios de la muerte, diría Vegeta mientras observaba sus manos.
Vegeta, hagamos la fusión, diría Goku. Kakaroto, por mucho que quiera, estamos muy cansados para hacerlo. Diría Vegeta. No es posible que existan dos dioses de la muerte. Eso es ilógico. Diría Janemba furioso al explotar su ki. Los árboles regresarían a la normalidad, la niebla desaparecería de la tierra. Ahora que existen dos dioses de la muerte, era suficiente para que Janemba no ocasionara el caos con su presencia. Supongo que tendremos que pelear así, diría Goku. Whis vigilaba la pelea junto a Bulma. Señorita Bulma, ¿qué tal si pide su deseo? Sonreía Whis a Bulma. Pida su deseo, aún estoy aquí, diría el dios dragón. Deseo que Goku y Vegeta recuperen sus energías. Diría Bulma. Ese deseo es muy fácil de cumplir, diría Shenlong. Shenlong cumpliría el deseo de Bulma y se iría. El cielo volvería a despejarse. Goku y Vegeta se sentirían como nuevos. Mis fuerzas regresaron, diría Goku asombrado. Las mías también, decía Vegeta. No importa lo que hagan, no podrán derrotarme, diría Janemba. Goku y Vegeta elevarían su ki al máximo. Estaban listos para retomar la pelea. Janemba se lanzaría hacia ellos. Ambos lo atacarían con todo, aunque Janemba tenía más dificultades para sostener una pelea contra ambos. Goku y Vegeta aún no llegaban a su nivel. Tenemos que fusionarnos, diría Goku. Lo dices como si fuera fácil, diría Vegeta. Pero este sujeto no nos dejará hacerlo, así como así. Janemba crearía una gran esfera de energía. Se elevaría con ella a lo alto del cielo. La esfera era más grande que él mismo. ¿Qué tiene planeado hacer?, preguntaría Goku. ¡Va a destruir la tierra!, diría Vegeta aterrado. ¡Tomen esta!, diría Janemba al lanzar la bola de energía. Goku y Vegeta podrían esquivarla, pero al hacerlo, implicaría la destrucción del planeta. Goku juntaría sus manos para crear un Kamehameha, mientras que Vegeta atacaría con un resplandor final. Ambos atacarían a la esfera de energía con todo, pero era demasiado. Apenas lograban frenar su velocidad. ¡Vegeta! ¡No lo lograremos a este ritmo!, diría Goku. ¡Entonces demos más de nosotros!, diría Vegeta. Goku y Vegeta forzarían su ki aún más. Cada uno elevaría la potencia de su ataque. ¡Qué demonios!, diría Janemba. La esfera de energía frenaría su velocidad hasta el punto de detenerse a poca distancia de nuestros amigos. En un momento, la esfera explotaría, liberando una gran cantidad de energía. La explosión lanzaría lejos a Goku y a Vegeta, además que devastaría gran parte de la zona. Desde la corporación Cápsula, se podría sentir un gran temblor. ¡No puede ser! ¡Un terremoto! Diría Bulma al perder el equilibrio. A este paso, aunque logren vencer a Janemba, la Tierra sufrirá un daño irreparable si es que no la destruyen primero, diría Whis. No puedes estar hablando en serio, diría Bulma aterrada. Esos dos han superado al mismo dios de la destrucción, y estamos hablando de un demonio que ni siquiera los dioses quisieran enfrentar, diría Whis seriamente. No puede ser. Todo fue en vano. Diría Bulma llevar sus manos a la cabeza. Tras culminar la explosión y bajar el polvo, Goku y Vegeta no verían a Janemba por ninguna parte. Vegeta, es nuestra oportunidad, diría Goku. ¡De acuerdo!, diría Vegeta. Goku y Vegeta comenzarían a realizar la danza de la fusión, pero antes de lograr terminarla, una bola de ki entre medio de ellos los interrumpirían. ¿Qué diablos planean hacer?, diría Janemba furioso. Maldición, estuvimos a nada, diría Goku. El suelo bajo a ellos se agrietaría. Chorros de lava saldrían expulsados hacia el cielo. ¿Qué sucede?, preguntaría Vegeta. Nuestra pelea está afectando la tierra. Era algo de esperarse, diría Goku. Janemba se lanzaría hacia Goku y Vegeta. Vegeta se pondría en guardia, pero Goku lo sujetaría de la muñeca. ¿Qué haces?, preguntaría Vegeta desconcertado. Solo confía, diría Goku. Goku usaría la teletransportación llegando a las espadas de Janemba. Janemba sujetaría del cuello a Vegeta, y en ese momento, Goku volvería a usar su teletransportación, pero esta vez irían al infierno. ¿Qué hacemos aquí?, preguntaría Janemba. Se me ocurrió que aquí podríamos pelear bien a gusto, sonreía Goku. Vegeta se liberaría de Janemba. Bien, ahora podremos pelear sin contenernos, diría Vegeta. Vegeta, nunca nos estuvimos conteniendo, decía Goku. ¡Cabeza hueca! ¡Eso no lo tenía que saber nuestro enemigo!, decía Vegeta furioso. Janemba comenzaría a reír sin parar. Lo único que logran hacer es ganar algunos minutos de vida, diría Janemba. Vegeta lanzaría un rayo de ki hacia Janemba, pero este desaparecería desmaterializándose. ¿Cómo hace eso?, preguntaría Vegeta. Janemba puede distorsionar el espacio, explicaría Goku. Buen momento para decírmelo,
diría Vegeta. Goku y Vegeta buscarían a Janemba por todas partes, pero no lograrían encontrarlo. Hagámoslo, diría Goku. Goku y Vegeta comenzarían a realizar los pasos para la fusión, pero justo antes de tocarse los dedos, se darían cuenta que estaban a 1 metro de distancia cada uno. ¡Kakaroto, no te alejas! Diría Vegeta furioso. Yo no me alejé, tú te alejaste. Diría Goku molesto. Goku, Vegeta. Llamaría a Kaiosama dentro de las mentes de ambos. Janemba aparecería entre medio de ambos, estiraría sus manos y lanzaría un rayo de ki a cada uno. Goku y Vegeta saldrían despedidos lejos. ¿Qué pensaban hacer?, preguntaría Janemba. Goku, Vegeta, Janemba alteró el espacio entre ustedes aumentando su distancia, diría Kaiosama. Tienen que burlarlo si quieren realizar la fusión. ¡Maldición! Así nunca podremos hacerlo, diría Vegeta. Janemba correría hasta Goku. Goku se pondría en guardia, pero antes de llegar a él, Janemba se desmaterializaría. ¿Dónde se metió?, preguntaría Goku. Janemba aparecería detrás de Vegeta y lo golpearía fuertemente en la espalda. ¡Vegeta!, llamaría Goku preocupado. Goku trataría de ayudar a Vegeta, pero Janemba se colocaría frente a Goku y lo patearía con fuerza en el estómago. Mientras Goku tenía la guardia baja, Janemba sujetaría del cuello a Goku con fuerza. ¡Te mataré!, diría Janemba. Una bola de ki impactaría en Janemba, obligándolo a soltar a Goku. será mejor que te tranquilices, Diría Bills. Señor Bills, diría Goku. Rápido, hagan la fusión, yo lo distraeré, diría Bills. Vegeta, es nuestra oportunidad, diría Goku. ¡No se los permitiré!, diría Janemba furioso. Janemba iría directo a Goku, pero Bills se colocaría en medio. Bills lanzaría un rayo de ki en dirección a Janemba, pero este crearía un portal frente a él. El rayo de ki regresaría a Bills desde otra dirección, dañando su hombro de gravedad. Bills abrazaría a Janemba, estaba dispuesto a todo para detenerlo. Goku y Vegeta lograrían realizar la fusión gracias a ese tiempo que les dio Bills. Janemba golpearía la cabeza de Bills, dejándolo inconsciente. ¡Lo hicieron!, diría Janemba furioso. Ahora estás frente a Gogeta, el supremo dios de la muerte, diría Gogeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¡No podrás contra mí!, diría Janemba al lanzarse hacia Gogeta. Janemba atacaría con todas sus fuerzas, pero sus ataques serían inútiles. Eres muy débil para mí, diría Gogeta. Gogeta golpearía el estómago de Janemba, atravesaría su estómago de lado a lado. Luego, con una explosión desde el interior, Janemba resultaría gravemente herido. Medio cuerpo de Janemba era lo que quedaba, pero aún así, se recuperaría al instante. Luego, Janemba comenzaría a reír. ¿De qué tanto te ríes?, preguntaría Gogeta seriamente. No lo entienden. Realizar la fusión era lo que quería, diría Janemba. Ahora cayeron en mi trampa. Janemba comenzaría a reír de una forma malvada. Luego del torneo del poder y del encuentro que tuvieron nuestros amigos con Broly, Freezer quedaría realmente resentido por cómo fue humillado por Goku y sus amigos. Quería deshacerse de ellos a toda costa, pero no tenía muchos elementos para hacerlo. Al menos, eso creía. Esos sucios Saiyajins. No puedo creer que se hayan salido con la suya, diría Freezer. Un día volveré y los haré pagar caro. Gran Freezer, ya pensaremos un plan perfecto, diría Kikono. Sí, de momento debo conseguir más soldados. Perdí muchos este mes, diría Freezer. Gran Freezer, usted sabe lo que tiene que hacer, diría Berry Blue con una especial sonrisa. Berry Blue, ¿qué quieres decir con eso? Recuerda que estás hablando con el Gran Freezer, diría Kikono. Pues si tanto conoces a Freezer, deberías de saberlo. No pienso hacer eso, es una deshonra, diría Freezer al entender la indirecta de Berry Blue. ¿Qué? ¿De qué están hablando?, diría Kikono confundido. Por favor, Kiko, no deja de ser tan lamebotas, diría Berry Blue. Oh, bueno, diría Kikono, mientras buscaba una respuesta, pero no se le ocurría nada. Quiere decir que entrene, diría Freezer. A eso se refiere. Berry Blue, ¿cómo puedes ser tan descortés? Nadie puede enviar al Gran Freezer a entrenar, diría Kikono. Gran Freezer, una vez usted entrenó por 4 meses y alcanzó a Goku y a los demás. Luego se hizo más fuerte en el infierno y después el torneo del poder, diría Berry Blue. No puedo creer que me tenga que rebajar a entrenar. Ya lo había hecho una vez, diría Freezer. ¿Acaso pensó que si entrenara el 1% de lo que han entrenado esos Saiyajins, usted podría superar al mismo Bills? Diría Berry Blue. Cierra la boca, diría Freezer furioso, aunque también se veía asustado. Berry Blue, diría Kikono pálido del miedo. Gran Freezer, piénselo. Usted puede ser más fuerte que el señor Bills, diría Berry Blue. Si Bills te escucha, nos desaparecerá, diría Freezer al dejar caer una gota de sudor. Kikono se desmayaría de los nervios.
Vamos, Freezer, piénselo. Diría Berry Blue. Freezer lanzaría una mirada incisiva sobre Berry Blue que la dejaría aterrada. Lo he pensado durante toda mi vida, diría Freezer. Freezer se levantaría de su asiento, comenzaría a caminar alrededor de la sala. Día tras día he pensado en hacerme más fuerte y quitarle su lugar a Bills. Pero me han dado miedo dos cosas, diría Freezer. Una es que Bills se dé cuenta que me estoy haciendo más fuerte y me elimine como ordenó con los Saiyajins por temor a su poder. La otra razón es que si lo derroto me meteré en un terreno totalmente nuevo, donde sería un simple insecto. ¿A qué se refiere? Diría Berry Blue. Siempre fui el mortal más poderoso de todos. Sobre todo, era el más fuerte con mi transformación más débil. Realmente no importa qué tan fuerte seas. Importa que simplemente seas el más fuerte. Explicaría Freezer. Si llego a superar a Bills y lo derroto, estaré en el ojo de los dioses. Me obligarán a ser un dios de la destrucción. Tendré obligaciones que atender y dioses a quienes responder. Eso sería un calvario para mí. O podría ser un dios y seguir escalando. Diría Berry Blue. Freezer quedaría pensativo por un momento. Sentiría un escalofrío de la emoción. Vaya, ya estoy comenzando a fantasear con eso, diría Freezer. No necesita mucho tiempo, incluso puede desaparecer. Diría Berry Blue. Seamos realistas, si es lo suficientemente fuerte, un ejército numeroso no sería tan necesario. Sí, puedo sentirlo, diría Freezer. ¿Sabes qué? Mi objetivo no serán esos Saiyajins, mi objetivo será Bills. Pasarían 2 años donde Freezer entrenaría arduamente. Lo haría con mucha más intensidad que antes. Quería derrotar a Bills como sea. En el planeta de Bills se encontraban Goku y Vegeta, quienes llevaban 2 meses entrenando. Ambos trataban de atacar a Whis con una serie de golpes consecutivos, pero como de costumbre, el ángel esquivaba cada uno de los golpes. «Siguen siendo lentos», diría Whis. En un momento Whis pasaría en medio de Goku y Vegeta, los tomaría de la cabeza y los haría chocar entre sí. Ambos perderían sus transformaciones y caerían al suelo. «Cielos, eso me dolió», diría Goku. «¡Maldición, Kakaroto! ¡Tienes la cabeza muy dura!», diría Vegeta. «No inventes, ni que tuvieras la cabeza de almohada», diría Goku. «Será mejor que tomemos un descanso», diría Whis. Nuestros amigos tomarían un leve descanso. De pronto sentirían el ki de Freezer. Los 4 sospecharían de sus intenciones. «Oigan, ¿no sienten algo raro en el ki de Freezer?», diría Goku. «Ahora que lo dices, se siente comprimido», diría Vegeta. «Creo que ese tonto está buscando que lo elimine», diría Bills seriamente. «Espero que no venga a complicar el día». Freezer llegaría finalmente. Se veía muy confiado. «¿Qué es lo que quieres aquí?», diría Bills seriamente. «Oh, señor Bills, es un gusto verlo», diría Freezer. «Creo que esto saldrá mal», diría Whis. «¿Qué quieres decir?», diría Goku. «Vine de un largo entrenamiento solo para derrotarte», diría Freezer. Bills se daría vuelta buscando a Goku y Vegeta. «¿A quién de estos tontos le hablas?», diría Bills confundido. «Al único tonto al que le hablo es a ti», diría Freezer. Todos quedarían desconcertados ya que no esperaban que Freezer tuviese las agallas de hablarle a Bills de esa forma. Bills volaría a gran velocidad hacia Freezer. «Acabas de ganarte un paso a la no existencia», diría Bills. «No, no lo creo», diría Freezer. «Lo veo y no lo creo», diría Goku. De pronto Freezer golpearía el estómago de Bills dejándolo encorvado. Bills tosería sangre y al instante respondería con un golpe de puño que voltearía el rostro de Freezer hacia un lado. Luego ambos comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. «Bills y Freezer son igualmente fuertes», diría Vegeta aterrado. «Tenemos que hacer algo», diría Goku. «Ustedes dos están muy lejos de poder hacer algo», diría Whis al detenerlos. Bills y Freezer seguirían con su combate, demostrando tener niveles de poder similares. Pero había un problema. Freezer aún no usaba su forma Golden. En un momento, Freezer se transformaría tomando por sorpresa a Bills. «¡No es cierto!», diría Bills desconcertado. Freezer le daría un potente golpe en el pecho a Bills arrojándolo al suelo. Bills casi no podía moverse por la fuerza del golpe. Luego Freezer pisaría a Bills torturándolo. «¿Quién es el que manda ahora?», diría Freezer disfrutando de su tortura. Bills en un movimiento sorpresa tomaría a Freezer del tobillo. «¡Hakai!», diría Bills. El cuerpo de Freezer se cubriría de energía de destrucción, pero este lograría resistir la de una expansión de ki y rechazaría el Hakai. «Lo siento, pero no va a pasar», diría Freezer. Freezer pisaría con fuerza el pecho de Bills. Este tosería sangre, gran cantidad de sangre. Tras resistirse a morir, señalaría a Goku. «¡7!», diría Bills. «¡Oh!», diría Whis. «¿Qué está tratando de decir?», diría Goku. Bills cerraría los ojos y dejaría vencer su mano. Había muerto.
De verdad logró eliminar a un dios de la destrucción, diría Vegeta. Ahora siguen ustedes dos, Diría Freezer. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Ambos elevarían su ki al máximo, pero Freezer saldría despedido como torpedo y chocaría contra ambos, conectando un fuerte golpe de puño en cada uno. Goku y Vegeta caerían al suelo en pésimo estado. De un solo golpe los había derrotado. Luego Freezer regresaría a su forma base. Vaya, se sintió mejor de lo que esperaba, diría Freezer. Freezer regresaría a su nave y se iría de allí con la tan deseada victoria. ¡Qué lástima!, diría Whis. Vegeta tomaría coraje, se levantaría con las pocas fuerzas que tenía. Crearía una bola de ki y la lanzaría a la nave. Freezer se daría cuenta y saldría de allí al instante desviando la bola de ki. ¡Gusano asqueroso!, diría Freezer. Freezer lanzaría un rayo de ki hacia Vegeta. Impactaría directo en su pecho. Vegeta caería al suelo. ¡Vegeta!, diría Goku. ¡Oh, cielos!, diría Whis. Luego Freezer se iría de allí. ¡Freezer!, diría Goku. Whis iría por Vegeta, pero este ya estaba muerto. ¡Oh, llegué tarde!, diría Whis. Whis, ¿por qué no lo salvaste?, diría Goku. Porque los ángeles somos seres imparciales, que no deben de intervenir. Lo sé, pero de todas maneras pudo salvarle la vida si... diría Goku desconcertado. ¿Bills? Goku notaría una aureola en Bills. Le dije a Emadai Osama que me diese un cuerpo por 24 horas, solo destruiría, diría Bills. ¿Va a volver a pelear con Freezer?, diría Goku. No, nada de eso. Vine a extender tu estadía como ángel, diría Bills. No lo entiendo, diría Goku confundido. Cuando un dios de la destrucción deja de ejercer como tal, su ángel no tiene motivo para estar en este lugar y se retira, diría Whis. Tengo un día para guiarlo. ¿Guiarme?, diría Goku. Goku, ¿has escuchado de la leyenda del dios de las 7 sangres? diría Bills. ¿7 sangres?, diría Goku confundido. El dios de las 7 sangres es un mortal que se convierte en dios gracias a recibir la sangre de 7 guerreros de su raza, diría Bills. Goku, tú tienes que ser uno. La primera sangre de la que se puede beneficiar es de la del señor Vegeta, diría Whis. ¿Pero qué hago con ella?, diría Goku. ¡Tienes que beberla!, diría Bills. ¡No inventes, qué asco!, diría Goku. Es eso, Freezer seguirá conquistando los universos, diría Bills. Está bien, diría Goku. Y date prisa, tienes 24 horas para beber la sangre de Broly y viajar al universo 6, diría Bills. Luego de eso no contarás con Whis. ¿De qué está hablando?, preguntaría Goku. De que solo le sirve la sangre pura de Saiyajins puros, diría Whis. Aquí solo tiene a Vegeta y Broly, por lo que deberá culminar con su tarea en el universo 6. Demonios, cada vez más complicado todo, diría Goku. Goku iría con Vegeta. No le quedaría otra opción que hacerlo. Mojaría su mano en la sangre de Vegeta y bebería algunas gotas. No pasa nada, diría Goku. Ven aquí, diría Bills. Bills observaría a Goku a los ojos. Los ojos de ambos comenzarían a brillar de morado. De pronto Goku sentiría una gran cantidad de energía fluir por su cuerpo. Esto, diría Goku. Ahora estás comenzando a ser un dios, diría Bills. Rápido, tenemos que ir por Broly. De esa manera nuestros amigos irían al planeta Pamba en busca del Saiyajin. Por otro lado, Freezer comenzaría con sus planes. Vaya, después de todo fue una buena idea entrenar, diría Freezer. Yo se lo dije, si entrena nadie podrá derrotarlo. Diría Berry Blue. Ahora es invencible. Sí, es cierto, diría Freezer. Se sintió muy bien romperle los huesos a ese tonto de Bills. Ahora tengo que preocuparme porque no me nombren como Dios o algo por el estilo. ¿Tiene algún plan en mente? Diría Berry Blue. Oh, por ahora solo quiero disfrutar de esta victoria, diría Freezer. Vegeta también está muerto. Solo dejé vivo a Goku. ¿Pero Gran Freezer le parece seguro? Diría Berry Blue. No te preocupes, todo está bien, diría Freezer. Además, tenía que dejarlo vivo para que sintiera lo mismo que yo cuando me derrotó en el planeta Namek. Comprendo, gran señor. Diría Berry Blue. Momentos más tarde vemos a Goku y los demás llegar al planeta de Broly. ¡Broly! ¡Al fin te encuentro!, diría Goku. Goku, qué sorpresa, diría Broly. Lamento decirte algo como esto, pero necesito tu sangre, diría Goku. ¿Mi sangre?, diría Broly confundido. Es algo complicado de explicar, pero no tengo mucho tiempo, diría Goku. Por favor, necesito tu sangre, pediría Goku impacientemente.
Broly no entendía mucho lo que estaba pasando. ¿Cómo es eso de darte mi sangre? Diría Broly. Broly, de verdad no tengo tiempo, por favor. Rogaba Goku. Broly entendería que la situación era más seria de lo que se veía. Sin dudarlo, con un leve movimiento se aplicaría un corte sobre la muñeca. No, aquí tienes mi sangre. Diría Broly. Goku bebería algo de la sangre de Broly. El titán quedaría desconcertado. No lo entiendo. Diría Broly confundido. Oye, eso fue asqueroso. Diría Chirai que ya lo había visto. Lo siento, tengo que irme. Diría Goku. Goku, Whis y Bills saldrían de allí cuanto antes sin dar explicaciones. Goku en el viaje comenzaría a sentirse mal. Cielos, siento que me duele el pecho. Diría Goku. No se preocupe, es normal. Está absorbiendo mucha esencia. De pronto Goku comenzaría a transpirar. Oye, esto no es nada normal. Diría Goku. De verdad que no me siento nada bien. Deja de quejarte y hazte un hombre. Diría Bills de mal humor. Horas más tarde, Goku, Bills y Whis llegarían al universo 6, precisamente al planeta de Champa. ¿Qué sucedió contigo? Diría Champa al ver la aureola de Bills. ¡Idiota! ¡Es claro que estoy muerto! Diría Bills molesto. Pero deberías de estar en el cielo, no aquí. Diría Champa. El señor Bills cuenta con 24 horas con un cuerpo físico. Diría Whis. Si me disculpan, tengo que dejarle a cargo del señor Goku. En cuanto las horas se cumplan, tendré que irme. Ah, aquí no recibimos mascotas. Diría Champa de mal humor. Señor Goku, ¿se siente bien? Preguntaría Vados. Sí, es que... Diría Goku y caería desmayado. ¿Qué sucedió? Diría Vados. Oh, tengo que explicarles algunas cosas. Diría Whis. Whis explicaría de manera breve lo que había pasado y sobre que Goku necesitaba convertirse en el dios de las 7 sangres para derrotar a Freezer. Así que la sangre de Broly parece que no le hizo bien. Diría Vados. Eso parece. Diría Whis. Ahora que lo pienso, el señor Broly ha vivido mucho tiempo en un entorno salvaje. Quizás su sangre es un poco más preparada para otro tipo de entorno. Goku despertaría finalmente. Aún se sentía mal. Vaya, era hora que despertaras. Diría Bills. Cielos, es que me sentía muy mal. Diría Goku. Creo que esa sangre no me hizo muy bien. Whis, es hora de irnos. Diría Bills. Es cierto, le queda muy poco para volver al más allá. Diría Whis. Espera, Whis, tú puedes revivirlo como lo hiciste con Freezer. Diría Goku. Freezer es un mortal, Bills es un dios. No podemos revivir dioses. Diría Whis. Somos ángeles, no seres omnipotentes. Diría Vados. Pero si hacen de todo. Diría Goku. Revivir a un dios no está dentro de esas posibilidades. Diría Whis. Como sea, se nos pasa el tiempo. Diría Bills. Goku, debes matar a Freezer y usar las super esferas del dragón para revivirme. Pero no me revivas sin matar a Freezer porque será un deseo desperdiciado. Podrá matarme de nuevo. De acuerdo. Diría Goku. Whis y Bills se irían de regreso al universo 7. Momentos más tarde ambos llegarían a su planeta. Whis, solo me quedan 30 minutos. ¿Podrías traerme algo de comer? Diría Bills. Por supuesto, después de todo, que sea su último gusto en el mundo de los vivos. Me parece una buena idea. Diría Whis. Whis iría por algo de comida, pero al regresar no vería a Bills. Vaya, de verdad que es orgulloso. Diría Whis. Ahora deberé de irme al plano de Los Ángeles. Whis dejaría el planeta de Bills, regresando a su plano original, el lugar donde los ángeles nacen y viven. Por otro lado, Goku estaba con Vados y Champa, viajando hacia el planeta Sándala, en el universo 6. Gracias por traerme hasta aquí. Diría Goku. Para no ser de mi universo se han portado muy bien. No es nada. Diría Vados. Solo lo hago porque ese Freezer podría querer conquistar el universo 6. No porque me caigas bien. Diría Champa. Bueno, como sea. Diría Goku. ¿Ya se siente mejor? Diría Vados. Para ser sincero, no. Pero no me queda más que soportarlo. Diría Goku. Creo que la sangre de Broly estaba vencida. La sangre no se vence. Diría Vados. Sí, lo sé, es una manera de decir. Diría Goku. Finalmente nuestros amigos llegarían al planeta Sadala. Estaban buscando a los Saiyajins restantes para lograr la forma de las 7 sangres. Lograrían contactarse con Kiabe para lograr la tercera sangre. Entonces, ¿con qué de eso se trata? Diría Kiabe. Así es, por eso necesito tu ayuda. También la de Caulifla y Kale. Diría Goku. De acuerdo, pero le faltarán 2 sangres más. Diría Kiabe. No hay problema por eso. Diría Goku. Es un planeta lleno de Saiyajins. Quiero la sangre de ellas porque sé que son más fuertes. Vados, es hora de irnos. Diría Champa. Disculpe. ¿Cómo escuchaste? Es hora de irnos. Diría Champa. Necesitas 5 sangres. Es un planeta de Saiyajin. Todo en orden. ¡Vámonos! De acuerdo. No se preocupe. Yo me encargaré del señor Goku. Diría Kiabe. De esa manera, Vados y Champa se irían de allí dejando a Goku a cargo de Kiabe. Entonces, aquí tiene. Diría Kiabe. Kiabe se provocaría un leve corte en la punta de su dedo haciendo que este gotee. Goku le daría náuseas de verlo. ¿Sucede algo? Diría Kiabe. Es que luego de lo de Broly me daba un poco de asco. Diría Goku. Goku bebería algunas gotas de sangre por parte de Kiabe,
no solo le daría aún más asco, sino que parecía no hacerle bien. Se podían ver las venas de Goku mancharse de negro mientras se remarcaban en su cuerpo. «Señor Goku», diría Kiabe preocupado. «Esto... cielos, no me sienta nada bien», diría Goku. «Quizás deba de completar las otras sangres para terminar con esto. Cuando lo hice con Vegeta, mi poder aumentó». Goku comenzaría a transpirar. Estaba verdaderamente mal. «Entiendo. Creo que deberemos ir por Caulifla y Kale», diría Kiabe. Goku y Kiabe irían en busca de Kale y Caulifla. Ambas Saiyajins se encontraban fuera mientras Caulifla entrenaba a Kale. Vamos, Kale, sé que eres más fuerte que eso. Diría Caulifla. Lo siento, hermana, lo estoy intentando, pero cuesta dominar mi ki. Diría Kale. ¿Es por el miedo a destruir todo a tu paso? Diría Caulifla. Sí. Diría Kale. No te preocupes, eso no pasará. Diría Caulifla. Yo estaré aquí para protegerte. Goku y Kiabe llegarían. Hola, saludaría a Kiabe. ¿Goku? Diría Caulifla. No te veo desde el torneo del poder. Es cierto, diría Goku. Caulifla notaría que Goku se veía distinto. Oye, ¿te sientes bien? Diría Caulifla. Te ves enfermo. Tengo que pedirles algo. Necesito un poco de sangre de ustedes. Diría Kiabe. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso enloqueciste? Diría Caulifla. Necesito la sangre de 7 Saiyajins, ya voy por 3. Es para hacerme más fuerte. Diría Goku. Pues te veo todo anémico. Diría Caulifla. Vamos, esto es serio. Diría Goku. De pronto Frost llegaría. Vaya, al final Freezer tenía razón en sospechar que buscarían ayuda aquí. Diría Frost. Frost, desgraciado. Diría Kiabe. ¿Cómo es eso de Freezer? Diría Goku. ¿Acaso trabajan juntos? Algo así. Diría Frost. Me advirtió que dejó con vida a un Saiyajin que podría intentar buscar ayuda. No creímos que fuese muy probable que eso pasara, pero acabo de confirmarlo. No se preocupen, yo me encargaré de él. Diría Kiabe. No, déjame a mí. Diría Goku al colocarse frente a Kiabe. Goku comenzaría a elevar su ki. Las venas negras se remarcarían aún más. En lugar de aumentar su poder, comenzaría a debilitarse. Goku caería de rodillas con un gran malestar. «Señor Goku», diría Kiabe preocupado. Oye, ¿qué te pasa? Diría Caulifla. «No me siento nada bien», diría Goku. «Oh, tal parece que tu combate con Freezer te dejó traumas», diría Frost. «Yo me encargaré de alivianar ese sufrimiento». Frost señalaría a Goku para atacarlo con un rayo de ki, pero Kiabe se transformaría en Super Saiyajin y rechazaría el ataque. «Ahora verás», diría Kiabe. Kiabe elevaría su ki al máximo y se lanzaría con todo hacia Frost. Lo atacaría con una secuencia de golpes a gran velocidad, pero no lograba conectar ninguno de sus ataques. «Eres patético», diría Frost. Frost le lanzaría un rodillazo a Kiabe en el estómago, y luego de un golpe martillo lo derribaría. Kiabe quedaría en el suelo bastante adolorido. Demonios, ese maldito se ha vuelto muy fuerte. Diría Caulifla. Caulifla se transformaría en Super Saiyajin, se elevaría a lo alto del cielo y lanzaría una ráfaga de rayos de ki hacia Frost. Aún así, este esquivaría todos los ataques como si nada. No es cierto. Diría Caulifla. De pronto Frost desaparecería ante sus ojos. Este aparecería detrás de ella. De una patada en la espalda la derribaría. Caulifla caería al suelo. «No puede ser tan fuerte», diría Goku molesto. «Freezer me recomendó entrenar un poco. Es algo humillante para un demonio del frío, pero ciertamente muy productivo», diría Frost. «Ahora es el momento de acabarlos a todos». Caulifla llegaría de la nada dándole un fuerte golpe de puño a Frost, volteando su rostro a un lado. ¡Cierra la boca, sucia sabandija! Diría Caulifla. «¡Idiota!», diría Frost furioso. Frost detonaría un ataque de ki en el estómago de Caulifla que le causaría gran daño. Caulifla saldría despedida lejos. «Maldición, no puedo hacer nada en este estado», diría Goku. ¡Caulifla!, diría Kale furiosa mientras su ki se descontrolaba. «Sé que eres una prodigio, pero tus gritos no servirán de nada», diría Frost. Kale aumentaría su ki logrando su forma Berserk al crecer de tamaño. Frost no se vería impresionado, como si el poder de Kale no fuese suficiente. ¡Ten cuidado!, diría Caulifla agonizando. Kale se lanzaría con todo hacia Frost. Llegaría a él con un fuerte golpe de puño en su estómago que lo dejaría sin aliento. Luego de eso, de una patada bajo su mentón lo arrojaría lejos. Frost rodaría varios metros por el suelo y al ponerse en pie, Kale llegaría a él como si nada. Lo abrazaría con fuerza realizando gran presión. Frost parecía ser exprimido, pero de sorpresa lograba resistirse. «Deberás hacer algo más que eso para derrotarme», diría Frost. Frost comenzaría a elevar su ki y poco a poco lograría separar los brazos de Kale. Al cabo de unos segundos se liberaría y golpearía a Kale en el rostro lanzándola lejos. «No puede ser cierto», diría Kiabe.
Si Kale en ese estado no le gana, nada lo hará. Yo lo haré, diría Goku. Pero mírate, estás muy débil. Diría Caulifla. Kale y Frost se lanzarían el uno al otro y comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. A pesar del poder de Kale, Frost lograba superarla. Poco a poco el demonio del frío lograba tomar ventaja haciéndole mucho daño. En un momento Frost de una fuerte patada derribaría a Kale. Caulifla, dame algo de tu sangre, diría Goku. Estás enfermo. Diría Caulifla. ¿Es en serio? Diría Goku. Necesito un poco de tu sangre. Si tengo suerte podré hacerme verdaderamente fuerte. Señorita Caulifla, no tenemos nada que perder. Diría Kiabe. Como sea. Diría Caulifla. Caulifla se limpiaría la sangre del rostro con su mano. Luego le ofrecería a Goku de ella. Ahí tienes. Diría Caulifla. Cielos, qué asco. Tenías la cara sucia. Diría Goku. ¿Eres un guerrero o qué? Diría Caulifla impaciente. Goku le pasaría la lengua por la mano bebiendo de su sangre. Luego Goku pondría los ojos en blanco y gritaría de dolor. Liberaría gran cantidad de energía mientras su ki se disparaba. ¿Qué sucede? Diría Frost. De pronto Goku se desmayaría como si nada. ¿Qué? Diría Kiabe. No puede ser, tiene que ser una maldita broma. Diría Caulifla algo alterada. La situación se ponía cada vez más tensa. Kale estaba en pésimas condiciones para pelear. Aún así, no perdía su transformación. Kale volvería a lanzarse con todo hacia Frost, pero sin tener resultados óptimos. Vamos, no puede estar pasando esto. Diría Caulifla. No puede ser tan fuerte porque sí. Goku despertaría aunque le costaría levantarse. No lo entiendo. ¿Por qué me siento cada vez peor? Diría Goku. Frost le daría un potente ataque a Kale que la arrojaría al suelo. Ella quedaría de rodillas, casi no tenía fuerzas para luchar. Luego de eso, Frost le lanzaría varios ataques de ki. Kale se cruzaría de brazos y gritaría usando todas sus fuerzas para mantener su ki alto. Aún así, se le haría difícil soportarlo. Poco a poco Kale se iría desgastando. Tras una explosión de energía, Kale perdería su transformación. ¡No puede ser! Diría Kale aterrada. Es tu fin. Diría Frost. Frost crearía una gran bola de ki para rematar a Kale, pero Goku se colocaría frente a ella. A pesar de verse muy mal, estaba dispuesto a arriesgar su vida por salvarla. Goku, ¿qué haces? Diría Kale. Solo confía. Diría Goku. Goku sostendría la gran bola de ki en sus manos. Lograría contenerla en un inicio, aunque poco a poco se notaría como él le costaba. La bola de ki parecía que estaba por vencerlo. Las venas oscuras en su cuerpo se marcarían aún más. El ki de Goku comenzaría a aumentar de la nada. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, sorprendiendo a todos. Goku lograría repeler la bola de ki como sin nada, regresándosela a Frost. El demonio del frío debería de moverse a un lado para esquivar su propio ataque. Tiene que ser una broma, diría Frost desconcertado. De la nada, Goku estaba frente a Frost. Este retrocedería algunos metros. No quieres tratar de intimidarme porque eso no funcionará conmigo, diría Frost. Frost golpearía el pecho de Goku con gran potencia. Se escucharía un gran estruendo, pero aún así, no le pasaría absolutamente nada. No puede ser. ¿Acaso eso es por las sangres? Diría Caulifla desconcertada. Eso parece, diría Kiabe. ¡Diablos! Diría Frost al sujetarse la mano ya que le había quedado doliendo. Frost forzaría su ki al máximo. Atacaría a Goku con una serie de golpes consecutivos, pero Goku esquivaría todos sus ataques con solo una mano. Tras esto, Frost retrocedería aterrado. No puede ser. No lo acepto, diría Frost. Hace un momento no valía nada. Goku llegaría a Frost presentando sus dedos en el pecho. Le haría el golpe de la pulgada. Frost recibiría un golpe letal que hundiría su pecho. Daría algunos pasos atrás mientras se resistía y caería al suelo siendo derrotado. Señor Goku, ¿de verdad lo logró?, diría Kiabe. Así es, diría Goku. Creo que solo necesitaba pelear para sentirme mejor. Oye, ¿de verdad te hiciste más fuerte por beber la sangre de los demás? Yo también quiero hacerlo. Diría Caulifla. No tan rápido, no es para cualquiera. Diría Goku. Solo ciertas personas pueden hacerlo. Vamos, no seas así. Es porque te quieres quedar con todo el crédito. Diría Caulifla. No es eso, diría Goku. Whis habló conmigo sobre eso. Por algo Bills antes de morir me dijo que lo hiciera yo y no Vegeta. No es tan fácil de explicar ahora. Eso no importa ahora. Lo importante es que consiga el resto de las sangres. Diría Kiabe. Goku regresaría a su forma base. Sí, Kale, necesito tu sangre, por favor. Diría Goku. ¿Mi sangre? Diría Kale. Sí, deja que te explique. Diría Goku. Goku se tomaría algunos minutos para explicarle a Kale por qué necesitaba su sangre, además de darle más detalles a Caulifla de lo que estaba pasando. No puedo creer que Freezer haya sido capaz de derrotar a Bills. Diría Caulifla. Lo sé, por eso necesito el resto de las sangres para derrotarlo. El nivel de Freezer es demasiado elevado. Diría Goku. ¿Pero acaso no podría derrotarlo con el poder que ya tiene ahora? Diría Kiabe. Créeme que me siento muy bien. Diría Goku. Pero puedo decirte que no tengo el nivel suficiente para enfrentar a Freezer. Derrotó a Bills sin usar su modo Golden.
Frost despertaría luego de los minutos. Estaba muy adolorido. Bastardo. Me tomaste con la guardia baja, diría Frost. Al fin despiertas, tengo tantas preguntas para ti, diría Goku seriamente. La única que debes hacer es por qué no me mataste cuando tuviste la oportunidad, diría Frost. Frost elevaría su ki al máximo y lograría la misma transformación que Freezer. El Golden Frost. Copia barata, diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. Señor Goku, ¿podrá contra él? Diría Kiabe. Ya verás que sí. Goku y Frost se lanzarían el uno al otro. Comenzarían a intercambiar golpes entre sí a gran potencia. Poco a poco, ambos irían desgastándose. En un inicio parecían tener el mismo poder. Cielos, si le hubiera dado mi sangre antes, le habría ganado. Diría Kale. Confía en él, sé que podrá ganarle. Diría Caulifla. Frost conectaría un fuerte golpe de puño en el rostro de Goku, pero Goku respondería con un golpe en su pecho. Frost saldría despedido varios metros y vería una lluvia de rayos de ki ir hacia él. Comenzaría a esquivarlos todos, pero notaría que estos no iban dirigidos necesariamente hacia él. Al quedarse quieto, todos estos ataques pasarían de largo. ¿Qué está haciendo? Diría Frost confundido. En un momento Frost se daría vuelta dándose cuenta de que todos los ataques de ki se dirigían hacia él de nuevo. ¡No es cierto!, diría Frost. Frost se cubriría en una barrera de ki para soportar todos los ataques. Mientras estos impactaban, realizaría un gran estallido de ki rechazándolos a todos por completo. Como lo pensé, diría Goku al darse cuenta de algo. ¿De qué te ríes tanto? Diría Frost. Que hace poco usas esa forma y no sabes administrar tu energía. Diría Goku. Goku tenía razón. Frost estaba agitado. Le costaba mantener ese estado. Luego Goku llegaría a Frost con un fuerte golpe de puño en su estómago. Este quedaría sin aliento. En ese mismo momento perdería su forma Golden. ¡No! ¡No es cierto!, diría Frost desconcertado. Goku lo sujetaría del cuello. Ahora habla. Dime todo lo que sepas de Freezer, diría Goku. No te diré nada, diría Frost. Goku le pisaría la cola causándole gran dolor. Habla o sufrirás aún más, diría Goku seriamente. Ya te dije que no te diré nada, diría Frost resistiéndose. Oye, será mejor que hables o te haré pagar caro. Diría Caulifla. Frost, no me hagas hacer algo de lo que me arrepentiré, diría Goku. Está bien, pero no sé mucho, diría Frost. Freezer solo me enseñó su forma Golden y me dijo que tuviese cuidado con los Saiyajins. Solo eso. ¿Solo eso?, diría Goku. Sí, solo eso, diría Frost. Goku pisaría con más fuerza la cola de Frost. Está bien, está bien. Me dijo que tuviera cuidado si tú venías hasta aquí, diría Frost. Que si te mataba, él mataría a Champa. Entiendo, diría Goku al soltar a Frost. Desgraciado, un día volveré y me vengaré de esto, diría Frost. Eso no pasará, diría Goku. Goku se colocaría frente a Frost y sin que éste pudiese reaccionar, lo desaparecería con un ataque de ki. De verdad lo eliminó, diría Kiabe. Así es, Frost es un problema, diría Goku. Cielos, si supiera manejar su forma Golden, habría sido una gran pelea reñida. Por suerte, no era experto. Eso es un alivio, diría Kiabe. Goku, creo que deberías beber mi sangre cuanto antes. Diría Kale. Sí, tienes razón, diría Goku. Kale se cortaría levemente el dedo y le daría un poco de su sangre a Goku. De esa manera, este podría fortalecerse de nuevo. Goku comenzaría a aumentar su ki y sin dudarlo se transformaría en Super Saiyajin Blue para evaluar sus nuevos poderes. Cielos, cada vez me siento más completo, diría Goku. Solo me faltan 2 sangres. Señor Goku, tengo 2 guerreros de mi ejército que son los mejores Saiyajins del planeta. Espero que sus sangres les sirvan, diría Kiabe. Claro, eso me vendría muy bien, diría Goku. Kiabe llevaría a Goku con los otros 2 Saiyajins para que de esa manera pueda conseguir el poder máximo. En ese momento, Berry Blue llegaría aterrada al despacho de Freezer, ya que el mensaje por parte de Frost había llegado. Gran Freezer, tenemos problemas, diría Berry Blue. ¿Qué sucede?, diría Freezer. Goku se está volviendo muy fuerte, diría Berry Blue. Oh, pero eso no es novedad en él. De todas maneras, le tomará 50 años alcanzarme, diría Freezer. No lo entiende, esto es distinto, diría Berry Blue. Vamos, ya dilo, diría Freezer. Tal parece que hay una cierta leyenda que advierte de la existencia de un dios Saiyajin con 7 sangres, diría Berry Blue. Goku está reuniendo la sangre de Saiyajins de sangre pura y haciéndose más fuerte. Pues no le irá bien. Solo está él y Broly. Vegeta murió, diría Freezer. Como Freezer fue al universo 6, diría Berry Blue. Oh, entiendo. Envía a Frost, diría Freezer. Ese es el problema, derrotó a Frost antes de conseguir la sangre, diría Berry Blue. Eso no puede ser cierto, diría Freezer. Frost en su forma Golden podría ganarle a un propio dios de la destrucción. Pues eso es la información que nos llegó, diría Berry Blue. Mira
los archivos ya fueron procesados. Very Blue mostraría en un monitor las imágenes de la pelea entre Frost y Goku. Ese simio asqueroso, diría Freezer. Debí de haberlo matado. Nuestra tecnología nos permite ir al universo 6. Si lo desea, podemos partir ahora mismo. Diría Very Blue. Eliminaré a ese idiota. No dejaré que se salga con la suya, diría Freezer. Momentos más tarde, Goku acababa de recibir la sangre de 2 Saiyajins extremadamente fuertes. Su ki comenzaría a elevarse a grandes niveles, sorprendiendo a todos los presentes. Es increíble. Con este poder podré derrotar a Freezer, diría Goku. Señor Goku, le deseo mucha suerte, diría Kiabe. Denle su merecido a ese malnacido. Ahora ve a patearle el trasero a ese idiota. Diría Caulifla. Así lo haré. No se preocupen por eso. Solo necesito que Vados llegue hasta aquí para salir del universo 6. No sé cómo se traspasa un universo. Maldición. Diría Goku desconcertado. Acababa de sentir la presencia de Freezer. Señor Goku, ¿todo está en orden? Diría Kiabe. Freezer viene hacia aquí. Diría Goku. Oye, tienes que estar bromeando. Diría Caulifla. Hablo en serio, puedo sentir su ki aproximándose. Diría Goku. Entonces creo que la pelea la tendrá aquí. Diría Kiabe. Ese condenado desgraciado. Diría Goku furioso. Goku comenzaría a aumentar su ki de manera inconsciente. Me vengaré de lo que hizo a Vegeta y Bills. Diría Goku. Por otro lado, Vados estaba en su planeta junto con Champa. Vería a Freezer en su universo. Vaya, Freezer llegó al universo 6. Diría Vados. ¿Qué? Diría Champa aterrado. ¿Acaso tiene miedo? Diría Vados. Para nada. Diría Champa, aunque mentía. Tal parece que se dirige al planeta Sadala. Debe de estar enterado de lo que sucedió con el señor Goku. Diría Vados. Creo que no es algo para pasarlo por alto. Aún así no pienso ir hasta allí. Mira cómo le fue a Bills. Solo deja que Goku se encargue y listo. Diría Champa. Eso significa que sí tiene miedo. Diría Vados. ¿Qué? No. Diría Champa. Momentos más tarde, Freezer llegaría con sus hombres al planeta Sadara. Vaya. Este lugar luce igual al planeta Vegeta. Diría Freezer seriamente. Será un placer destruirlo después de todo. Terminaría de decir Freezer. Goku sabía que su poder era algo majestuoso, pero al sentir la presencia de Freezer, dudaría si estaba a la altura de la situación. Muy bien, espero poder hacerlo bien. Diría Goku. Vamos, Goku, tú siempre superas sus límites. Diría Caulifla. Ve y dale una paliza. Nos encantaría ayudarle, pero Freezer es muy poderoso para nosotros. Diría Kiabe. De todas maneras tendrán que hacerlo. Diría Goku. Freezer llegó con varios soldados. Puedo sentir la presencia de todos ellos, así que tendrán que proteger al planeta del resto. Estamos dispuestos a luchar. Diría Caulifla. Así es. Diría Kale. Bien, cuento con ustedes, pero quédense detrás de mí. Diría Goku. Goku y los demás irían al punto de encuentro. Los soldados de Freezer se encontraban por todas partes. Freezer estaba detrás de ellos esperando la llegada de Goku. Vaya, veo que has venido con tus amigos. Diría Freezer. Freezer, te he dado muchas oportunidades, pero ya se acabaron. Diría Goku. Esta vez acabaré contigo y de manera definitiva. Sí, muy lindo todo, pero no tienes el poder suficiente a pesar de esa tonta leyenda de las 7 sangres. Diría Freezer con una sonrisa traicionera. Lo sabe. Diría Caulifla asombrada. Oh, tengo mis investigadores. Diría Freezer. Goku, estoy listo para pelear, pero mis soldados también quieren hacerlo. Algunos soldados se veían dudosos, ya que sabían que se trataba de Saiyajins. Freezer, molesto por la cobardía, lanzaría un láser de ki al que se moviera, cambiando de dirección, atravesando a aquellos soldados temerosos. ¿Alguien más tiene miedo? Diría Freezer seriamente. Todos los soldados lanzarían un grito de guerra y sin otra opción se lanzarían hacia nuestros amigos. Goku ignoraría por completo a los soldados e iría frente a Freezer. Los otros Saiyajins atacarían a la gran cantidad de soldados sin que les presentaran problema alguno. Muy bien, estoy listo. Quiero ver eso. Para alcanzarme te falta mucho aún. Diría Freezer. No lo creo. Diría Goku. Goku elevaría su ki transformándose en Super Saiyajin Blue. Su poder sería tan intenso que el planeta entero temblaría. Los amigos de Goku y los soldados de Freezer detendrían su combate a raíz de esto. Vaya, eso es asombroso. Diría Caulifla. Aún así, Freezer no se vería muy entusiasmado. Bien, es decente. Diría Freezer. Goku atacaría a Freezer con un golpe de puño, pero el emperador del mal se cubriría sin problema alguno. Luego Freezer respondería con un fuerte ataque alejando a Goku varios metros. Cielos, de verdad que golpeas fuerte, diría Goku. Y tú de verdad que eres resistente. Deberías de haber muerto con ese ataque, diría Freezer. No lo creo, diría Goku. Goku y Freezer comenzarían a luchar mano a mano. Goku lo traía difícil, aunque con su nuevo poder se acercara a Freezer. Aún le faltaba mucho. Por otro lado, Caulifla y los demás derrotarían fácilmente a cada uno de los soldados. Sobre todo Kale, quien había usado su forma definitiva.
Muy bien, solo nos queda confiar en Goku. Diría Caulifla. Cielos, sus golpes son tan poderosos que retumban hasta aquí. Diría Kiabe. Goku y Freezer seguirían intercambiando golpes con ferocidad hasta que Freezer comenzaba a dominar la situación. Luego de varios minutos de combate, Goku solo se limitaba a cubrirse de los ataques, mientras que Freezer era el atacante. ¡Demonios! ¡Esto es demasiado!, diría Goku. En un momento, Freezer de una patada lanzaría lejos a Goku. Luego de eso, Freezer lo atacaría con varios rayos de ki sobre su cuerpo. Goku recibiría varias quemaduras en su piel. Sabía que no eras rival para mí. Solo me hiciste hacer perder un poco de tiempo y ejercicio, pero nada relevante, diría Freezer. Eres un desgraciado, diría Goku. Deja que te ponga las manos encima. No, eso no va a pasar, diría Freezer. Freezer a gran velocidad llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño en su estómago. Se le quitaría el aliento. Luego de eso enrollaría la cola en su cuello y lo levantaría del suelo. Esto me recuerda a nuestra pelea en el planeta Namek, diría Freezer. Freezer apretaría su cola causándole gran daño a Goku. Este gritaría, le costaría respirar, hasta que en un momento Goku mordería la cola de Freezer. El emperador del mal se vería obligado a soltarlo. Luego lo pataría para lanzarlo lejos. ¡Maldito desgraciado! ¡Eres un insolente!, diría Freezer mientras se sujetaba la cola. Como nuestra pelea en Namek, diría Goku. Solo por eso voy a matarte ahora, diría Freezer al elevar su ki. Freezer señalaría a Goku lanzando un gran rayo de ki. Goku sostendría el ataque en sus manos. A pesar del dolor, soportaría la técnica. En ese momento, las venas de Goku se remarcarían de color negro. Los músculos de Goku crecerían de tamaño de la nada. Freezer detendría su ataque al notar algo extraño. No lo entiendo, diría Freezer desconcertado. Este es el verdadero poder del dios de las 7 sangres. Gracias por ayudarme a despertarlo del todo, diría Goku. Goku gritaría expulsando gran cantidad de energía. Dejaría un gran pozo bajo de él. Freezer estaba verdaderamente desconcertado. No podía creer el poder que Goku estaba sacando de la nada. No es cierto. No puede ser que siempre se haga más fuerte porque sí, diría Freezer. Ahora tendrás tu merecido, diría Goku seriamente. Goku llegaría con un golpe de puño sobre el rostro de Freezer obligándola a dar algunos pasos atrás. Freezer se mostraría realmente furioso. ¡Sucio simio!, diría Freezer. Freezer atacaría a Goku con una serie de golpes consecutivos, pero Goku los bloquearía a todos. Tras esto, Goku comenzaría a golpear a Freezer sin descanso. El emperador del mal recibiría los ataques sin poder hacer mucho al respecto. Luego de varios segundos de ataques, Goku detonaría un ataque de ki a corta distancia lanzando lejos a Freezer. ¡Freezer, es tu fin!, diría Goku. Goku crearía una gran bola de ki y se la lanzaría a Freezer. ¡No tan rápido!, diría Freezer seguro de sí mismo. Freezer elevaría su ki alcanzando la transformación Golden. No puede ser, olvidé que podía hacer eso, diría Caulifla. Freezer sostendría la bola de ki en su mano y la desviaría hacia un lado. ¡Cielos! Me pregunto si el señor Goku podrá ganarle a esa forma, diría Kiabe. Estaba esperando que hicieras eso, diría Goku. Esperaba no tener que volver a usar esta forma. No lo sentía necesario, diría Freezer. Pero me has puesto las cosas muy difíciles, así que prepárate. Freezer y Goku se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. Crearían un gran estruendo, al punto de que una tormenta de aire llegaría a nuestros amigos y casi los lanzaría lejos. ¡Demonios! Se siente hasta aquí la presión, diría Caulifla. Caulifla, tenemos que alejarnos de aquí, diría Kale asustada. No pienso perderme de esto, diría Caulifla emocionada. Freezer y Goku seguirían con su combate lanzándose golpes fulminantes. Ambos ponían su máximo esfuerzo tratando de superar al otro, pero ellos mismos sabían que sus poderes estaban verdaderamente parejos. En un momento, ambos se golpearían el rostro mutuamente. Tomarían algo de distancia mientras recuperaban el aliento. ¡Maldito desgraciado! Mira que me lo pones difícil, diría Freezer furioso. No pensarás que te iba a dejar ganar, ¿no?, diría Goku. ¡Cierra la boca!, diría Freezer molesto. Freezer atacaría con varios rayos de ki desde la distancia. Goku los esquivaría a todos. Mientras se movía de lado a lado, llegaría a Freezer con una patada en su pecho. Freezer retrocedería varios metros, pero al instante contestaría con un rayo de ki que impactaría en el hombro de Goku, causándole gran daño. ¡Rayos! Me descuidé, diría Goku al sujetarse el hombro. ¡Idiota! ¡Ya te daré tu merecido!, diría Freezer. Freezer iría a toda marcha contra Goku. Lo atacaría con todo sabiendo que estaba lesionado de su hombro. Pero aún así, Goku no se rendía y le daba pelea. El combate cada vez se volvía más extremo, al punto de que ambos comenzarían a desgastarse mutuamente.
En un momento, Goku golpearía de un gancho a Freezer arrojándolo lejos. Luego tomaría distancia para preparar su mejor ataque. ¡Kame! Diría Goku mientras cargaba energía. ¡Idiota! ¿No crees que eso servirá conmigo? Diría Freezer molesto. Freezer juntaría sus manos creando una gran bola de ki. ¡Hame! Diría Goku al estar casi listo. ¡Ja! Goku lanzaría su Kamehameha con todo. Freezer respondería con otro ataque de ki. Ambos poderes chocarían entre sí, creando una gran tormenta de energía. Caulifla y los demás saldrían despedidos lejos. Todo en su zona se haría pedazos por tanto poder de ambas partes. ¡Freezer! Gritaría Goku al forzar su ki. El Kamehameha de Goku cobraría gran ventaja. Estaba a nada de llegar, pero Freezer lograría forzar su ki deteniendo el avance. ¡Demonios! No puedo creer que este idiota haya llegado tan lejos con eso de las 7 sangres. Diría Freezer. Finalmente el ataque de Goku cobraría más ventaja. Freezer sentiría el peor miedo que jamás había sentido. ¡No puede ser! Diría Freezer aterrado. Finalmente Freezer sería alcanzado por el Kamehameha de Goku. Se generaría una gran explosión. Luego todo era silencio. No había rastro alguno de Freezer. Goku perdería su transformación a raíz del gran gasto de energía. ¡Cielos! Eso sí que estuvo cerca. Diría Goku agotado. Nuestros amigos se acercarían a atender a Goku. Señor Goku, eso fue genial. Diría Kiabe. Por un momento creíamos que todos íbamos a morir. Diría Caulifla. Quizás suene feo que lo diga yo, pero yo pensé lo mismo. Diría Goku. De pronto, en un haz de luz, llegarían Vados y Champa. Hola, diría Goku. Señor Goku, veo que ha logrado la victoria. Diría Vados. Déjeme felicitarlo. No fue fácil, la verdad. Diría Goku. Al menos vengaste la muerte de mi hermano. Diría Champa. Ahora podemos buscar las super esferas del dragón y revivirlo. Sí, es cierto. Diría Goku. Gracias por ayudarme a recolectar las 7 sangres. De no haberlo hecho, jamás habría tenido la victoria. De pronto un rayo de ki pasaría por el corazón de Champa, atravesándolo de lado a lado. Al instante, el dios de la destrucción caería muerto. ¡Champa! Diría Goku. Oh, creo que nos hemos distraído. Diría Vados. Freezer se mostraría. Estaba seriamente herido, pero aún tenía fuerzas para luchar. ¡No es cierto! Diría Goku furioso. ¡Goku! ¡Maldito! Diría Freezer agitado. ¿No crees que con eso es suficiente para derrotar al gran Freezer? Chicos, será mejor que se alejen de aquí. Diría Goku. Los demás se irían de allí mientras que Vados se llevaría el cuerpo de Champa. Goku, prometo hacerte sufrir antes de acabar con tu vida. Diría Freezer. No pienso perdonar esto. ¡Demonios! Gasté todas mis energías en ese ataque. Pensaría Goku. Goku se pondría en guardia aunque no se transformaría. Vaya, veo que no tienes la energía suficiente para transformarte. Diría Freezer. Cierra la boca. Diría Goku. Demonios, eso está mal. Diría Caulifla. Tenemos que ayudarlo, no podemos dejarlo solo en esto. Diría Kale. Nosotros estamos muy por debajo de sus poderes. Si intervenimos, no solamente lo entorpeceremos. Diría Kiabe. Goku elevaría su ki todo lo que podría. Se lanzaría a Freezer lanzando varios golpes. El emperador del mal lograría esquivarlos todos con facilidad. Luego de eso, en uno de los ataques de Goku, este perdería el equilibrio y tropezaría. Al perder la guardia, Freezer lo patearía fuertemente. De esa manera, Goku caería al suelo. ¡No puede ser! Diría Caulifla. ¡Maldito! Ahora sí que te las verás conmigo. Diría Freezer. Freezer iría hasta Goku y pisaría su pecho, arrastrando el pie para hacerle daño. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku está agonizando? ¿Acaso Freezer lo matará? Y también, ¿nuestros amigos podrán hacer algo al respecto? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.